Hoy es una parte indispensable de nuestras vidas, pero en tiempos muy antiguos algo así no existía. Al menos no existía en manos humanas. Primero nació. El ser humano lo notó después. Así que la pregunta no es ¿cómo se inventó el vidrio?, sino ¿cómo se encontró el ser humano por primera vez con el vidrio? Durante miles de años, los seres humanos vivieron con la piedra, cazaron con piedra, cortaron con piedra, se defendieron con piedra. La piedra estaba en todas partes y era la misma para todos. Hasta que, en ciertos lugares, algunas piedras empezaron a comportarse de manera distinta. Al romperse, no se deshacían, dejaban superficies lisas, se volvían cortantes. Estas piedras no estaban en todas partes, pero donde aparecían se notaban de inmediato. En ese momento, la gente solo sabía que eran diferentes. Lo que hoy llamamos obsidiana fue uno de los primeros contactos del ser humano con el vidrio. La diferencia de esta piedra se hizo más clara con el uso. Al romperse, no se dispersaba al azar, podía controlarse. A diferencia de otras piedras, no se desafila con facilidad y forma bordes mucho más afilados. En un mundo sin metal, esto era una gran ventaja. Por eso, las personas comenzaron a elegir la obsidiana de forma consciente, a guardarla y a llevarla consigo. Esta piedra ya no era una coincidencia, sino una elección deliberada. A medida que se comprendía su utilidad, las personas comenzaron a buscarla. El hecho de no encontrarse en todas partes la hacía aún más valiosa. La obsidiana no se quedó solo donde se hallaba, fue transportada, intercambiada y llevada a largas distancias. Esto demostraba que la gente ya reconocía esta piedra y la buscaba activamente. Pero existía un límite interesante. La obsidiana solo se encontraba en regiones específicas. En lugares sin volcanes no era posible hallarla. Así que las personas podían usarla, pero no controlarla. No sabían cuándo la encontrarían, cuánta podrían obtener, ni quién tendría acceso a ella. Esta situación dio origen a una nueva idea en la mente humana. Este material se formaba por sí mismo en la naturaleza. Era duro, brillante y podía volverse cortante. Si la naturaleza podía hacerlo, quizá los seres humanos también podrían hacer algo parecido. Esto aún no era conocimiento, no era un método, era solo una idea que se iba formando lentamente. En cierto punto las personas se dieron cuenta de algo. Por muy útil que sea un material, si no se puede controlar, sigue siendo limitado. La obsidiana podía encontrarse, pero no producirse. Eso la hacía indispensable, pero también insuficiente. En ese momento, la relación del ser humano con su entorno empezó a cambiar. El fuego ya formaba parte de la vida. Se usaba para cocinar, para calentarse, para protegerse. Pero ahora, el fuego comenzaba a verse no solo como una necesidad, sino como una herramienta. Las personas observaban que todo lo que tocaba el fuego se transformaba. Las superficies se endurecían, las piedras se derretían, los materiales cambiaban de forma. No sabían por qué, pero entendían que el calor intenso provocaba transformaciones. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, surgió un pensamiento. En la naturaleza, un material similar al vidrio aparecía gracias al calor intenso. Si la naturaleza lo hacía con fuego, quizá el ser humano podría usar el fuego para obtener algo parecido. No fue un momento de descubrimiento, no fue una fórmula encontrada de la noche a la mañana. Fueron repeticiones, errores, fracasos, resultados que no funcionaban. Pero lo importante era esto. El ser humano ya no solo encontraba el vidrio, intentaba comprenderlo. El fuego ya no se encendía al azar. Había fuegos que se mantenían en el mismo lugar durante largos periodos, días, a veces semanas. Cuando las personas regresaban a esos lugares después de que el fuego se apagaba, notaban que el suelo ya no era el mismo. La tierra estaba más dura. En algunas zonas brillaba. A veces justo debajo del fuego, a veces alrededor, aparecían superficies parecidas a la piedra, pero que no eran piedra.
fragmentos que se comportaban de forma distinta al romperse y reflejaban la luz de manera diferente. No era una piedra extraída de una montaña. Esta vez, la materia había cambiado en el lugar donde el ser humano había encendido el fuego. Aún no sabían con qué se habían encontrado, pero entendían que no era obsidiana. No todos los fuegos prolongados producían el mismo resultado, pero en ciertos terrenos, después de que el fuego se apagaba, las huellas se repetían. Las personas comenzaron a notarlo. En el mismo tipo de suelo, tras el mismo tipo de fuego, aparecían superficies similares, áreas endurecidas, alisadas y en algunos puntos brillantes. Estas superficies no aparecían en cualquier lugar, no en la cima de montañas, ni en bosques, ni en el barro. Aparecían por lo general cerca de ríos, en las costas y en espacios abiertos. Las personas aún no sabían por qué, pero se dieron cuenta de algo. Estos suelos eran finos, granulados, absorbían el calor y luego lo devolvían en forma de una superficie distinta. Esta fue la segunda gran pista que la naturaleza ofreció en la historia del vidrio. El ser humano todavía no sabía que estaba haciendo vidrio, pero ya percibía una relación entre el fuego y ciertos tipos de suelo, y esa intuición estaba a punto de ir un paso más allá de la coincidencia. Estos suelos tenían una característica en común. Aún no tenían un nombre para ellos, pero eran distintos a los demás. Eran finos, se desmoronaban, fluían bajo los pies. Lo que hoy llamamos arena era entonces solo una superficie común, pero al entrar en contacto con el fuego dejaba de ser ordinaria. Bajo el fuego, este suelo fino no parecía derretirse, pero se endurecía. Al enfriarse no se rompía como la piedra, se comportaba de otra manera. Las personas no hacían esto de forma consciente. Encendían fuegos en los mismos lugares y volvían a ver las mismas huellas una y otra vez. Cada vez la superficie que quedaba les resultaba más familiar. Ya no era pura coincidencia, pero aún no era conocimiento. Por primera vez, el ser humano empezó a darse cuenta de algo. El vidrio quizá no era solo algo que existía en la naturaleza. Bajo las condiciones adecuadas podía aparecer de nuevo. Había fuego, había suelo, había tiempo. Lo único que faltaba era comprender que no se trataba de una coincidencia. Y fue exactamente ahí donde el comportamiento humano empezó a cambiar. El fuego ya no se encendía y se abandonaba. Se volvía a encender en el mismo lugar, sobre el mismo suelo, en condiciones similares. Las personas todavía no sabían qué estaban haciendo, pero habían empezado a repetir ciertas acciones. A veces no ocurría nada, a veces el suelo se deshacía, y a veces cuando el fuego se apagaba, la superficie restante se parecía a lo que habían visto antes. No siempre, no para todos, pero sí para quienes prestaban suficiente atención. Lo que surgía no era grande, no era uniforme, no era resistente, pero era diferente, no absorbía la luz como la piedra. Al romperse se comportaba de manera inesperada, brillaba. Las personas aún no sabían qué tenían en las manos, pero ya entendían que no era obsidiana. Esta vez no provenía de una montaña, no surgía del interior de la naturaleza, sino del borde de un fuego humano. Nadie le dio un nombre, nadie lo definió, nadie dijo, hicimos vidrio. Pero una cosa era clara, este material ya no era solo algo que se encontraba. En las mismas condiciones, a veces volvía a aparecer. Esto aún no era conocimiento, aún no era dominio, pero era algo distinto, un umbral. Por primera vez el ser humano se dio cuenta de que algo visto en la naturaleza podía reaparecer gracias a su propio fuego. Los fragmentos de vidrio que surgían todavía no eran herramientas fiables, eran frágiles, no podían moldearse y no ofrecían el mismo resultado en cada intento. Por eso, las personas no usaron el vidrio para cortar, perforar o construir. En su lugar lo aceptaron tal como era, en su forma pequeña. Los fragmentos de vidrio se guardaban, se transportaban y a menudo se llevaban sobre el cuerpo.
Aparecieron cuentas perforadas, pequeños adornos y objetos decorativos. Este uso no surgió de una necesidad, sino de una conciencia. El vidrio no era valioso por su utilidad, sino porque no era ordinario. El hecho de no encontrarse en todas partes, de no estar al alcance de todos y de ser raro en la naturaleza, le otorgó un significado especial. Con el tiempo, el vidrio comenzó a colocarse no solo junto a los vivos, sino también junto a los muertos. La presencia de cuentas de vidrio en enterramientos muestra que este material tenía un valor simbólico en los primeros períodos. Las personas aún no podían producir vidrio, pero ya sabían que era distinto de otras piedras. Este reconocimiento sentó las bases de la siguiente etapa en la historia del vidrio, el camino hacia la producción consciente. El reconocimiento y el valor del vidrio no provocaron su rápida difusión. Durante mucho tiempo, el vidrio siguió siendo un material imposible de controlar. Podía aparecer cuando el fuego entraba en contacto con ciertos suelos, pero el proceso no era repetible. El mismo fuego, el mismo tiempo y el mismo lugar no siempre producían el mismo resultado. A veces no se formaba nada, a veces la superficie se desmoronaba, a veces surgían fragmentos frágiles e inútiles. Las personas intuían cómo se formaba el vidrio, pero no sabían cuándo ni cómo obtenerlo. Esta incertidumbre mantuvo al vidrio como un material raro, y como todo lo raro, el vidrio no se destinó a la vida cotidiana, sino a usos especiales. Antes de que su producción fuera fiable, su expansión era imposible. Por eso el vidrio siguió siendo durante mucho tiempo no una necesidad, sino un privilegio. No era un material al alcance de todos, sino un objeto que solo poseían quienes podían encontrarlo, acceder a él y conservarlo. La humanidad había visto el potencial del vidrio, pero el conocimiento para controlarlo aún no se había formado. Este primer período demuestra que el vidrio no fue inventado. Primero fue percibido en la naturaleza, se le atribuyó significado, y poco a poco empezó a comprenderse, pero esto era solo el comienzo de la historia. La verdadera transformación comenzaría cuando el ser humano intentara superar esta incertidumbre.